vinieron dos ángeles y agarraron un demonio con forma de mujer por una esquina del hombro y otra esquina. Y me dijeron, ese es un espíritu de Santa Marta, que de tiempo en tiempo se mete en cuerpo de mujeres cristianas y no cristianas para hacerte caer. Me decía aquella voz mientras los dos ángeles sostenían el espíritu con forma de mujer. Y hermano, yo entendí, bendito sea el nombre de Dios, que mi guerra era con un espíritu de Santa Marta en ese tiempo. Yo veía las serpientes, cómo estaban en los cuerpos. Y yo discernía cuando una muchacha tenía serpiente. Bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Aquí estamos fuera de cabina, su plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Estamos en San Felipe de Villamella Punta. Y es para nosotros un honor en esta ocasión tener un joven de Dios que ha tenido grandes experiencias con el cielo por su búsqueda espiritual. Y yo sé que usted será impactado y bendecido a través de lo que este joven estará hablando. Dios te bendiga, mi amado. ¿Cómo está? Amén. Dios bendiga más, hermano Venancio. Mi nombre es Abraham Ramírez. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos congregamos en la iglesia Nuevo Renacer en Cristo. Primero nuestro pastor Kelly Polanco. Bendito sea el nombre de Jesús. Para mí más que un privilegio estar aquí en esta plataforma. Saludo de una manera especial a cada pastor, a cada ministro, a cada persona que de diferente nación hace sintonía con este canal. Bendecido sea el nombre de Jesús. Amén, amén, ungido. Todo el que está ahí, dele like a esta palabra, compártalo, dele like. Si ya usted está ahí, dele like, comparta esto por WhatsApp, por todos los lugares. Si usted no lo hace, lo vamos a poner en disciplina. Ungido, queremos saber, ¿cómo fueron tu inicio en los caminos del Señor? ¿Cómo tú te encontraste con lo espiritual? Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Voy a iniciar diciendo que el Señor me llamó a mis 16 años. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando Él me llamó de una manera impactante, porque cuando Él me llama, Él me aparece en visión y me da una especie de éxtasis, bendito sea el nombre de Jesús, y Él me dice y me habla y me dice, dile al mundo que Cristo viene. Desde ese entonces el Señor empieza a mostrarme los escenarios en los que Él iba a hacer cosas grandes conmigo, empieza a decirme lo que Él va a hacer. Pero algo que me impacta es que el Señor cuando me aparece y me dice que le diga al mundo que Cristo viene, el Espíritu Santo me arrebata y cuando me arrebata empieza a repetirme esta palabra, dile al mundo que Cristo viene, dile al mundo que Cristo viene. Y de esta manera el Espíritu Santo empieza a hacer en mí este tipo de cosas sobrenaturales y ahí inició mi travesía en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, ya cuando te dicen esto, dile al mundo que Cristo viene. ¿De qué manera impactó en tu vida eso? Bueno, impactó de una manera positiva. Lo primero es que yo iniciara el evangelio, inicié leyendo las Sagradas Escrituras y se me enseñó a ayunar y a buscar la presencia del Señor. En esos momentos de ayuno tuve experiencias sobrenaturales con el Señor que me encaminaron al propósito y al llamado del reino. En una ocasión, bendito sea el nombre de Jesús, yo estaba en un encierro en mi casa, bendito sea el nombre del Señor. Mi madre, por cierto, se preocupaba mucho por los ayunos que yo hacía y tendía a poner oposición y no quería que yo ayunara, bendito sea el nombre, pero aún así yo seguía. Y en uno de esos apartamentos, estando en mi casa, mezclando tres tipos de cosas, lo que es el ayuno, la oración y la lectura de la palabra, mientras yo estaba reciando en este tres tipos de metodología, el Espíritu Santo vino y el lugar donde yo estaba empezó a temblar. Y dice, y mientras yo veía el lugar temblando, la Escritura establece, bendito sea el nombre de Dios, dice que estaban todos unánimes. El libro de Hechos dice que de repente vino un viento recio y llenó el lugar que estaban. Yo entendí que algo sobrenatural estaba aconteciendo, pero como humano, bendito sea el nombre de Jesús, yo voy y llamo a mi padre y a mi madre, le digo que si habían sentido el terremoto, ellos me dicen que no se percataron de nada y estábamos solo a una distancia de una pared. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que un día de ayuno, un terremoto sentiste en tu habitación. Hermano, era algo terrible. Puedo decirte que no solo el zinc, sino el lugar donde yo estaba sentado temblaba, era algo fuerte. De hecho, yo pensaba que era un terremoto que tenía una magnitud y que ese terremoto iba a ser anunciado en la noticia. Luego yo me percaté que era algo espiritual. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Jesús. Dios mío. Experiencia de ese tipo empecé a tener en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Desde entonces en esos ayunos el Señor me llevaba a lugares, a iglesias, bendito sea el nombre del Señor, donde había falta de perdón y rencor, bendito sea el nombre. Me acuerdo que una ocasión, estando en unos ayunos, yo subía a una pequeña, digamos a una segunda, donde había un pequeño lugar donde yo leía la escritura, y mientras yo estaba ahí llevaba un pote para cuando la garganta se me secara beber un poquito de agua. Y bendito sea el nombre de Jesús. Me acuerdo que el Espíritu Santo me llevó a una iglesia, escuché un sonido y fui a esa iglesia, y mientras estaba yo levanté la mano y dije, quiero decir una palabra. Cuando dije quiero decir una palabra, el Espíritu Santo vino a mí y yo empecé a hablar, hermano. Yo no sabía lo que estaba hablando. El Espíritu Santo empezó a hablar, y cuando tomó mi boca, yo veía que de un lado izquierdo la gente danzaba, que de un lado derecho la gente danzaba, y vi una hermana que dijo, pastora, perdóneme, yo no sabía lo que estaba pasando, pero de algo sí estoy seguro, es que Dios llevó sanidad a esa iglesia, bendito sea el nombre de Jesús. Y así el llamado empezó a expandirse, tanto así que después que Dios hizo esa gran obra, que en aquella iglesia una mujer le dijo, ese es su nieto. Y la abuela mía, ese es su nieto. Sí, ella dice, sí, ese es mi nieto. Y dice, bueno, que el Señor lo siga usando. Empezó el Espíritu Santo a dar testimonio de lo que Él iba a hacer conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ya cuando tú comienzas a ver esas manifestaciones del cielo a esa magnitud, ¿cómo tú pudiste sobrepasar el nivel que estaba viviendo en ese momento? Ya que hablaste de la oración, el ayuno y la lectura, ¿qué tan importante para mantener una vida espiritual es la palabra del Señor? Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Tú sabes que la Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. A veces ignoramos lo que es el poder del ayuno y la oración. Y hay malicias, hay poderes infernales que hasta que nosotros no nos sometemos a un nivel de consagración, hay demonios que no pueden salir. Y es por esto que cuando los hijos de Berseba, este hombre, intentaron echar fuera al demonio, dice que ellos no pudieron, no tenían la autoridad, no tenían identidad espiritual. Y entonces caemos en cuenta que lo que te da identidad espiritual para tú poder manifestar la liberación es el ayuno y la oración. Y es por esto, hermano Venancio, que hay muchas personas que carecen de presencia, hay muchas personas que carecen de dimensión y de rangos espirituales, muchas personas que ni siquiera son conocidos, tienen lengua así, hecho danzan, bendito sea el nombre de Jesús, pero en el mundo espiritual hay una ausencia de identidad, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ya cuando tú tienes todo esto, que tú comienzas a entrar en los escenarios, porque cuando tú atacas, te contraatacan. ¿Qué ataques espirituales y experiencias tuviste? Bendito sea el nombre de Jesús. Los ataques fueron fuertes, porque empezó a meterse un deseo en mí de dejarme de congregar. Y me atacó un espíritu de enfriamiento y mayormente Satanás golpeó mi corazón. Él sabía cómo atacar, debido a que en mi hogar muchas veces habían actos violentos, debido a que mi padre era un hombre callejero, llegaba y maltrataba a mi mamá, muchas veces trayaba los trastes, y yo tenía un trauma en la mente. Entonces cuando Satanás quería volver a que yo volviera a una etapa de frialdad, él formaba un escenario en mi casa que causaba un desorden emocional en mi vida. Y esta era la manera en que Satanás tenía la estrategia para golpear hasta que yo logré dominar esa área. Mientras yo no maté mis sentimientos hacia un ser querido, Satanás no perdió la legalidad para poder debilitarme. Siempre que Satanás podía formar un escenario negativo en mi casa, tenía la autoridad para debilitarme. Había unción, había poder, Dios me usaba, sí, pero él tenía la estrategia de cómo debilitarme. Y en tanto que yo no dominé mis emociones y decidí, ni padre, ni madre, y nadie por encima de Dios, hasta que yo no aprendí a dominarme a mí mismo y mis emociones, entonces yo no logré ascender a otro nivel de gloria. Porque acuérdate que Jesucristo dijo, hermano Venancio, él dijo, el que ama a padre o a madre no es digno de mí. Hasta que yo no maté el sentimiento, le picando, le boché, yo no pude elevarme a un nivel de gloria. Porque a veces hay sentimientos que te detienen, hay veces hay emociones que te detienen, a veces hay alguien que tú amas más que a Dios, que cuando esa persona es golpeada, entonces tú eres golpeado y Satanás tiene la manera de detenerte. Cuánta gente, hermano Venancio, con ministerio no han caído, cuánta gente con gloria que echaron demonios, que hicieron liberación, Dios lo usó en milagro, pero cuando llegaron a su casa el diablo le formó un escenario y lo debilitó. Entonces hay un misterio que yo entendí, que para tu poder, bendito sea el nombre de Jesús, elevarte a un nivel de gloria, tienes que matar el sentimiento. Pero eso es que cuando Jesús viene y su madre le dice, oye, hace falta vino en la boda, dice que él le dijo, mujer, ¿qué te pasa? No ha llegado mi hora. Jesús lo primero que hizo fue matar el sentimiento. Jesús entendió que por encima de su madre, que por encima de su padre estaba Dios. Y hay gente que me está escuchando ahí, tú tienes que entender que por encima
encima de tu madre, por encima de tu padre, por encima del sentimiento tiene que estar Dios. Hay malicias que salen cuando tú matas el sentimiento, hermano. Hay malicias que salen cuando tú matas el sentimiento. ¿Cómo así? Bendito sea el nombre de Dios. Mira, si tú denotas le picando, le boche. Voy a hablar misterio, pendiente la gente ahí. Le vasalla, rebroshendicatue. Escucha esto, dice la escritura que Pedro le dijo al maestro, pero ¿cómo va a ser, maestro, que tú vas a morir en la cruz de Calvario? Ahora nota esto, hay un misterio. Si Jesús no moría en la cruz de Calvario, hermano Venancio, nada iba a acontecer. Tú y yo no íbamos a poder ser salvos. Entonces lo que Pedro estaba atacando, aunque al parecer por un sentimiento, era algo fuerte, porque si él lograba que Jesús sentara en sentimiento y se debilitara, él no iba a morir en la cruz de Calvario, y entonces la humanidad no iba a ser salva. Pedro se dejó influenciar por un sentimiento, y ese sentimiento le abrió una brecha a Satanás para tomar su cuerpo. Eterno Dios. Y dice que Jesús, cuando vio a Pedro, dice que no lo vio a él, sino que vio un demonio. Satanás estaba dentro de Pedro. Ahora, si tú denotas la escritura, dice que Pedro era uno de los que más Dios amaba. Pedro siempre andaba con Jesús. Y si tú denotas siempre que el Señor iba a orar, dice que estaba Jacobo, Juan y Pedro. Era un hombre de intimidad, un hombre que a pesar de sus debilidades, porque hay gente, hermano Venancio, que tiene debilidades, hay gente que todavía tienen defectos, pero el maestro lo llamó Shemanakaya. Si no, pregunta que cuando Pedro estaba en la carne, no había recibido el bautismo, él negó al maestro, pero luego que recibió la llenura, el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, fue el mismo Pedro que dijo: me es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre tenía calidad, el hombre tenía un llamado, el hombre portaba una palabra, pero llegó un momento de debilidad, entró el sentimiento y se debilitó. La gente de llamado, la gente de ministerio tienen debilidades, hay un sentimiento que lo debilita. Espérate, porque yo quiero que tú me ayudes aquí. ¿Qué yo debo hacer con el sentimiento? ¿Cómo el sentimiento puede causar en mi vida un efecto contrario a lo que Dios quiere? Cuando yo permito que el sentimiento esté por delante de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, el sentimiento hay que aprender a regularlo, porque nosotros necesitamos sentimiento para amar a las personas que están a nuestro lado. Amén. Entonces, el punto es cuando el sentimiento va contrario al propósito. Exactamente. Entonces, hay que aprender que el sentimiento se puede convertir en una puerta, si tú no sabes manejarlo, para la tiniebla entrar a tu casa. Y de esa manera tú dices que el enemigo te golpeaba. Ahora, ¿cómo tú pudiste salir de no dejar que el enemigo te golpeara de esa manera? Pero yo comprendí que esta era una estrategia satánica. Desde entonces empecé a tomar medidas y dije, bueno, Dios hace cosas grandes conmigo, Dios me utiliza así, pero yo noto que hay algo que me debilita, hay una área mía que yo no he dominado. Empecé a tratar y a decir, bueno, aunque se forme un escenario en mi casa, yo voy a quedarme normal, voy a quedarme quieto. El Dios que me llamó va a alivianar las cosas. Wow. Desarrollé una confianza en Dios y entendí que si Dios tenía el control, nada iba a pasar. Bendito sea el nombre de Dios. Y dije que pase lo que pase, como quiera, yo voy a seguir a Jesús. Pase lo que pase, como quiera, no voy a descarriarme. Pase lo que pase, como quiera, yo seguiré el llamado que fue designado para mí. Y de esta manera fui entrenando mis áreas débiles para hacerme fuerte y entender que por más que Satanás intentara debilitarme por esa área, yo debía fortalecerme. Y yo me automedicaba con la escritura. Bendito sea el nombre de Jesús. La escritura servían como medicina a tu alma. Exactamente. El Señor me ayudaba con su palabra, con todas las escrituras. Veía lo que pasaban los profetas del Señor en las escrituras. Diversas enseñanzas que me ayudaron. El libro de Proverbios, el cual sugiero a los jóvenes que lean mucho, me ayudó mucho a lo que tenerse un dominio propio, una templanza, aprender a comportarme con prudencia y disciplina donde sea que me dirigía. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya que tú hablaste de la prudencia y la disciplina, ¿qué tan importante es para un agente espiritual ser prudente? Bueno, la escritura habla del necio y del sabio. El necio cuando va caminando va diciendo a todos que es necio. Es decir, el necio no tiene un dominio de lo que habla. El necio no piensa antes de hablar.
El necio se caracteriza porque todo lo que le llega a la mente él lo suelta. Sin embargo, el sabio piensa cada palabra que va a decir, porque hay algo que el poder de la palabra puede influenciar. Después que una palabra sale de tu cuerpo, tiene un efecto positivo o negativamente. Hay gente que fueron maldecidos y después de grande, con 21 años, esa palabra que su padre y su madre le dijeron no ha salido de su corazón. Y lo que pareció ser una palabra que, como la gente dice, se lo lleva el viento, repercutó para traer un rencor y una raíz de amargura en ese niño. Entonces las palabras sí tienen un poder porque son espíritu. Recuerda que Dios dijo hágase y fue, y todo fue hecho por la palabra. El poder de la palabra es algo tan fuerte que después que tú desatas una palabra, ya sea positivo o negativamente, tiene un efecto en el mundo espiritual que no puede ser retrocedido. Después que se desató. Por eso que la escritura dice que él dijo y fue hecho. Y dice que su palabra irán y no retornarán vacías y harán todo lo que él le mandó. Ya tú puedes saber si el poder de la palabra es eficaz. Dios mío. Ya en ese momento que tú pudiste sobrepasar esa debilidad, ¿cómo tuviste tu ascenso espiritual? ¿Y cómo Dios comenzó a usarte? Me gustaría que me cuente la parte de la liberación. Porque la gente, muchas personas no saben lo que es realmente liberación. ¿Cómo Dios comenzó a usarte a liberar y todo eso? Bueno, me acuerdo que en una ocasión, bendito sea el nombre de Jesús, yo pasé por una situación donde un demonio me abrazó. Y de ahí yo empecé a demandarle al Señor. Eso fue una situación incómoda porque pareció hasta algo vergonzoso. Pero en público. Exactamente. Espérate, público. una gente endemoniado. Exactamente, me abrazó. Te abraza. Exactamente. Y yo dije al Señor, bueno, pero si los hechiceros son cuidados por los demonios y Satanás cuida a los hechiceros, tú tienes que cuidarme a mí porque tú tienes más poder que los demonios. Le dije, yo quiero que tú me entregues el don de liberación. Empecé a demandarle esto al Señor. Un evangelista se prendió en el espíritu y me dijo, Dios te entregue el don de liberación. Dios empezó a mostrarme en sueño cómo me utilizaba en liberación. Desde entonces yo tenía un ministerio en las calles donde los demonios empezaron a manifestarse. Yo primero lo veía en visión y luego se manifestaban. Yo tenía la facultad de ver los demonios en los cuerpos, aunque no podía reprenderlo hasta que Dios me entregó el don de liberación. Entonces yo podía discernir cuando todos los demonios salían de un cuerpo mediante el don, porque el don que fue designado para ti te dice cuando el cuerpo está libre totalmente de los demonios. Empecé a operar en el área de liberación, pero por una demanda de algo que sucedió en mi vida. Me sentí amenazado por las tinieblas y tuve que demandar ese don o esa autoridad que en sí no es un don, hermano. Es una autoridad que Dios delega sobre los demonios. Wow, tremendo. Es algo, una señal que Dios le entrega a la iglesia. Exactamente. Entonces, ahora, una pregunta. ¿Cuál fue tu experiencia después de que esa persona endemoniada te abrazó? Cuando te encontraste teniendo esa señal activa. Bueno, desde entonces salí con el ministerio, bendito sea el nombre de Jesús. Teníamos un ministerio que predicamos en las calles. Ya yo sabía que tenía el don. Empecé a leer la escritura con el grupo de los jóvenes. Estamos en un hogar. Lo primero que hacen los demonios es que cuando la gloria está por manifestarse, ellos se alejan. Cuando estamos ahí estudiando las Sagradas Escrituras, bendito sea el nombre de Jesús, yo veo que el muchacho se está como escondiendo. Wow. Una de las jóvenes que andaba conmigo lo jala más para adelante. El muchacho está endemoniado porque le está huyendo a la presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Mío. Entonces cuando él se acerca, que él sigue, luego vuelve y se esconde, yo lo llamo. Pongo a dos de los que andan conmigo y le digo, tú quieres recibir el toque de Dios más fuerte. Porque yo entendía que el muchacho portaba un demonio. Cuando yo le digo, ¿quieres recibir el toque de Dios más fuerte? El muchacho atemorizado me responde que no, pero yo entendí que no era el muchacho, sino los demonios que estaban dentro de él. Wow. Cuando yo digo, quiero recibir el toque de Dios más fuerte, yo me volteo de espalda y el muchacho cae. Cuando el muchacho cae, bendito son, yo entendí que hay un misterio en el mundo espiritual. Uno de los que andaba conmigo intentó reprender el espíritu y el espíritu no salía. Yo tuve que decirle, quítate para allá. Le dije, suban a cabeza todito y salgan del cuerpo. Cuando yo empecé a darle orden al cuerpo, los demonios empezaron a subir a cabeza. El muchacho empezó a patalear. El don de liberación me dijo cuando los demonios habían salido totalmente. Cuando el último demonio salió del cuerpo, el muchacho hizo así como muerto y pataleó. Cuando hizo como muerto, entonces entró el poder de la sanidad. Y dice que el muchacho empezó a hablar y empezó a sentir un caliente que entraba en su estómago. Cuando el muchacho fue libre, yo le dije, póngalo en la silla y déle un Gatorade. Entonces hay un misterio el cual quiero denotar. Desata. Le picando, le bishanda la vaquima.
Cuando alguien provoca una unción, Macaya, cuando alguien está operando en liberación y tú ves que alguien manifestó el poder, el que no tiene la autoridad no puede venir a inventar, porque va a pasar vergüenza. Solo aquel que desata la gloria es capaz de echar fuera esos demonios. Porque yo entendí que hay veces tú portas el don, pero si alguien no porta el don, intenta lucírsela, va a pasar vergüenza. Porque cuando tú portas el don, tú tienes la autoridad. El don te da la legalidad para tú echar fuera los demonios. Y es algo que no viene de los hombres. Por eso es que nadie puede operar por emoción en el don de liberación. Diga, yo voy a echar fuera un demonio. Puede pasar vergüenza. A todo el que Dios llama le revela en sueño que está echando fuera demonios. Escucha, porque posiblemente Dios te ha entregado el don de liberación. Y posiblemente Dios te lo reveló en sueño. Dios te dijo lo que iba a hacer contigo. Dios te dio una palabra. Dios te llamó y te dijo que iba a hacer cosas grandes contigo. Y antes de que el don se manifieste, Dios te lo ha revelado en una visión, en un sueño. Entonces yo entendí que el muchacho intentó echar fuera el demonio, pero no pudo, hermano Venancio. Dios mío. Entonces comprendí también que los demonios, hasta que no los llaman por su nombre, ellos no responden. Espérate. ¿Cómo así? Me gustaría que me explique eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Me di cuenta de algo, hermano Venancio. ¿De qué, mi amado? En la trayectoria de liberación me di cuenta que hasta que no se menciona el nombre del espíritu que está en el cuerpo, el espíritu no se manifiesta. Lipasoma namakaya, lepros envy. Y que hay áreas específicas donde los demonios se alocan. Utale basaya. Hay puntos específicos donde los demonios pueden llegar a habitar en un cuerpo. Y me di cuenta entonces que hasta que yo no mencionaba el nombre del demonio, el cual me voy a reservar, bendito sea el Dios, porque hay muchos teólogos que no quieren que se digan los nombres, pero sí, los demonios son bautizados. Diga el nombre. Me di cuenta que había demonios que hasta que no se le mencionaba Santa Marta, sal fuera del cuerpo, el demonio no salía. Y hay espíritus que hasta que tú no le menciones el nombre, no sale del cuerpo. Y otra cosa, si tú mencionas un espíritu que no está en el cuerpo, el demonio, aunque el muchacho esté endemoniado, el demonio se manifiesta, el demonio sigue en el cuerpo habitando. Espérate. Si tú mencionas el nombre de un demonio, pero no ese quien está dominando ahí, no va a salir. No sale del cuerpo. Y se queda pataleando y al final del culto la persona se para como que fue libre y todavía está endemoniada porque nunca se llamó el espíritu por su nombre para manifestarlo, ministrarle liberación. Puede haber una manifestación, una unción de liberación, pero el discernimiento para discernir qué espíritu está y la autoridad para echarlo fuera, solo reciben las personas que están asignadas por el reino. Lepishana kutarabasaya. Padre, te amamos. Es algo terrible, hermano, porque en esto del don o en esto de la autoridad no opera la emoción. ¿Cuánta gente, hermano Venancio, intentando operar bajo emoción? Porque vio a otro intentando manifestar liberación. Porque vio a otro intentando manifestar sanidad. Y yo entendí que esto, hasta que tú no tengas una palabra, un ministerio, algo que Dios te delegó, tú no puedes hacerlo. Yo te sugiero a ti que quieres que Dios te use en liberación, que quieres que Dios te use en sanidad. Espera que Dios te dé una palabra. Espera que Dios te mande, porque a quien Dios manda, Dios respalda. Todo hombre de Dios que se ha desempeñado con un ministerio evangelístico, con una palabra, un don de sanidad, ha sido respaldado por el reino, porque ha sido enviado por Dios. Dios mío. Entonces, tú hablaste de otra parte de saber dónde se esconden los demonios. ¿Por qué ellos escogen parte del cuerpo? Áreas específicas. Cuéntame de esa parte. Basanda. Mira, me di cuenta, lipomsh akumia, la cam de liboshe. Voy a hablar misterio. Robros enibakomsha, lipracando. Me di cuenta, bendito sea el nombre de Jesús, que hay demonios que se alojan en esta parte del lado de la espalda. Ucaica, Ufaya, poniendo carga, Cupai. Y esos demonios operan en la mente, ministrándote cosas negativas. Y muchas veces hay ataduras demoníacas que son generadas mediante un pensamiento. Hay un candado que fue puesto espiritual en la mente de esa persona para que esté cautiva. Hay personas que están cautivas en una cárcel y que no se congregan por un comentario negativo, una ministración de un demonio. Hay demonios que atan a las personas mediante ministración. Otros que mediante un espíritu de depresión le ministran cosas negativas y mediante ese sentimiento de depresión está en ese cuerpo, esa persona no puede ser libre. Hay que ponerle la mano en punto específico donde se aloca el demonio para que esa persona pueda ser libertada y llamar ese espíritu de depresión por su nombre. Dios mío, que hay partes del cuerpo que son donde ellos se alojan y de acuerdo a la parte que estén son las enfermedades también que van a provocar. Exactamente, es algo profundo, hermano. Sí. Mire que usted comentó esa parte que yo pensaba comentar. Probable. Hay parte donde hay áreas de enfermedades. Bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Me acuerdo que una ocasión cuando empecé a operar en el don de ciencia, bendito sea el nombre del Señor. Primer punto, ¿qué es el don de ciencia?
El don de ciencia es la facultad de operar en misterio, de recibir algo revelado por el reino. A diferencia del don de profecía, el don de ciencia especifica un poco más porque detalla. El don de ciencia puede meterse hasta detallar un nombre, hasta un número de cédula. Dice que esto es para que la gente crea que Dios está ministrando, está hablando. El don de ciencia tiende a revelar cosas ocultas. Puede revelarte un color de una camisa, lo que pasó, un acontecimiento de tu corazón, lo que pasó antes de ayer en tu cuarto, tú y Dios a sola. El don de ciencia se mete tan profundo, más de una profecía. El don de ciencia revela los misterios ocultos en el corazón y en la vida de la persona para que la persona entienda lo que está pasando, que entienda que es Dios quien le está hablando. Ok, entonces, cuando Dios comenzó a usarte en el don de ciencia, cuéntanos. La primera vez que Dios empezó a utilizarme el don de ciencia fue con una pastora allá en Los Guaricanos, bendito, la cual ha fallecido. La revelación mía empezó a salirse del tiesto, por así decirlo. Dios me utilizaba en profecía, pero cuando empecé a ministrarle a esa mujer, empiezo a ministrarle y empiezo a decirle, te pasó tal cosa en tal época, yo veo que tal enfermedad te tocó en tal tiempo y así te dicen, veo que te dicen de tal y tal manera y el Señor te dice de esta forma. Empecé a detallar épocas y tiempos donde le surgieron enfermedades, empecé a ver que ya que no era posible que yo mediante el don de profecía operara, no sabía qué estaba pasando, por qué mi revelación estaba saliendo de lo normal. Cuando empiezo a ministrarle de esta manera a la pastora empieza a confirmar, decir sí, es verdad, es verdad, es verdad. La presencia se metió tan fuerte, hermano Venancio, que ella empezó a patalear y se quedó dura y cayó como muerta. Tuvieron que levantarla y ponerla en una cama. Cuando ella se para, empieza a confirmar que todo lo que le dije fue cierto. No obstante, estoy predicando en la iglesia y la segunda vez que el don de ciencia se manifiesta, Dios me empieza a mostrar a un joven que está haciendo algo. Le digo, hay una persona que pensó hacer tal y tal cosa y yo cuento hasta 10, si no viene lo voy a llamar por su nombre. Cuando empiezo a decir, empiezo a contar a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Antes de llegar al número de las personas pasó y le dije, el Espíritu me dice esto y esto y esto. Alguien que estaba ahí, un pastor, un ministro, porque yo no sabía que estaba operando en el don de ciencia, me dice, Dios te entregó el don de ciencia. Dios mío. Desde ahí empecé a operar con libertad en el don de ciencia. Hasta etapas donde el Señor me ha revelado nombres y situaciones que han de pasar futuras. Y el don de ciencia, hermano, es muy fino para convención a las almas, pero yo he visto, hermano Venancio, que en estos tiempos Dios está utilizando más el don de ciencia en la iglesia que en el mundo. Yo le decía al Señor, yo quiero que tú me utilices en el don de ciencia para los inconversos. Ubasanda, reprocheca, tarrabaquima. Yo quiero que cuando yo salga a la calle, tú utilices el don de ciencia y tú le hables a un impío para que el impío sepa que eres tú que le estás hablando. Pero me llevaba tremenda sorpresa. Dios me utilizaba en la iglesia. Un hermano que estaba débil, un hermano que había que darle una palabra. Y me estoy dando cuenta que estos últimos tiempos la iglesia está más de 9-11 que el mismo pueblo impío. Bendito sea el nombre. Wow. Dios está utilizando los dones para preparar la iglesia porque ya no hay tiempo. Manacaya. Y entendí que aunque yo le pedí a Dios que utilice el don de ciencia para las almas, Dios está entendiendo que hay personas que están dentro de la iglesia que aunque tienen a Dios en su corazón, todavía no han sido libres y tienen enfermedades que deben ser libertadas mediante un don o una palabra. Sí, porque ese don es para que los incrédulos crean. Entonces hay muchos que están adentro que también necesitan creer porque hace mucho, aunque están dentro de la iglesia, están apartados. Hay gente que tienen el don de ciencia y honro a Dios por eso. Y hay otros que tienen el don de Facebook. Claro, el don de Facebook. Se meten a las redes sociales a buscar nombres y fecha de la gente. Entonces tú que estás siendo usado por Dios en esa manera, ¿cómo tú puedes diferenciar a una persona cuando realmente tiene el don de ciencia o se está entrando a documentos de gente para impresionar a la gente? ¿Qué tú crees de eso? Mira, primeramente, el que está operando en el don de ciencia opera mediante una visión divina. En el caso mío, yo lo que empiezo a ver visiones. Wow. Y muchas veces no veo claramente, sino que veo nombres y veo imágenes. Dios mío. Y yo tengo la responsabilidad de interpretar qué significa esa imagen, esa visión que Dios me mostró. Wow, tú ves imagen y la imagen la interpreta. Exactamente. Ahí muchas veces yo digo algo que simplemente lo digo. Yo veo tal cosa, ni siquiera le digo a la persona que le estoy ministrando. No me especifico porque estoy viendo visión y estoy hablando lo que veo. Digo, yo veo tal cosa y la persona me dice sí. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba en la casa de un ministro evangelista con una pastora. Ellos estaban hablando. Yo aprendí en la prudencia que cuando hay una conversación, tú tienes que aprender a hacer silencio. Y yo estaba callado. Ya el hombre estaba inquieto, el evangelista, porque todos habían hablado, pero yo todavía estaba inquieto, estaba callado ahí, prestando atención a lo que ellos hablaban. Rápidamente él se desesperó y quería saber qué yo iba a decir o cuáles eran mis palabras, qué había dentro de mi corazón, porque cuando tú hablas, tú revelas lo que tú portas, quién tú eres, tu identidad y qué hay dentro de tu corazón.
Al yo estar callado, él no sabía quién yo era, no sabía qué función yo desempeñaba. Cuando la revolución espiritual se armó, ellos empezaron a orar uno por el otro. Bendito sea el nombre de Dios. Yo empiezo a decirle, veo una piscina y te veo en una piscina y veo que pasa tal y tal cosa. Él me confirma y me dice, ayer yo estaba en un congreso en una piscina y recibí tal y tal cosa como tú lo has dicho. Ahora bien, yo lo que vi fue una piscina. Yo no especifiqué, tú estabas en una piscina. Yo te dije, te veo en una piscina, pero no, yo solamente dije la piscina que veía en el don, porque lo veía en visión, pero ni siquiera sabía si era concreto. Yo solamente estaba diciendo lo que veía. El don de ciencia opera así. Muchas veces en el don de ciencia, cuando tú estás iniciando, tú vas a decir lo que ve y la gente misma te va a confirmar que le pasó tal situación, porque es Dios quien está hablando. Tú no lo manipulas. Es un don que viene del reino y tampoco sucede cuando tú quieres, sino cuando el cielo lo determina. No, repíteme eso, por favor. Que no puede ser manipulado. Muchas veces, bendito sea el nombre de Dios, a veces queremos dar una palabra manipulada. Queremos ministrar por una manipulación. Queremos que el don funcione para impresionar a alguien. Hay alguien que queremos impresionar o queremos que alguien vea que fluimos en tal área y tendemos a forzar el don. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el don no funciona cuando nosotros queremos, sino cuando el reino lo determina. Y el reino determina que el don funcione en donde hay necesidad. Me he dado cuenta que en escenarios grandes, en escenarios donde quizás el poder se manifieste y posiblemente te inviten, posiblemente haya una agenda abierta, Dios no lo hace porque no hay una necesidad. Pero de repente una casita, en una choza que se está cayendo, que ni siquiera tienen para darte por ofrenda. De seguro te den un vaso de agua porque no había ni para jugo. Pero había alguien que estaba esperando una palabra, una mujer necesitada que estaba llorando a Dios por una confirmación y por una palabra. Entonces Dios activa el don de ciencia para una necesidad. Dios mío. Y eso no puede ser manipulado. Porque la Biblia dice que los dones son para la edificación de la iglesia. ¿No? Exactamente. Hay dones que son para edificar la iglesia, otros dones son usados para señales para que los incrédulos vengan. Nunca los dones han sido para promoción de una persona. Entonces tú no puedes manipularlo como se te dé la gana. Que hay gente dice, yo lo uso cuando yo quiera, cuando se me dé la gana. Entonces, ahora, esta pregunta. ¿Cómo ya en el don de ciencia, liberación, hay mucha gente que hablan de que han tenido encuentro con espíritu, demonio, y lo han atacado? Pero aparte de eso, yo creo que en el mundo espiritual también hay ángeles. En el mundo espiritual hay arcángeles. ¿Qué experiencia tú has podido tener con ángeles o con entes espirituales del mundo celestial? Porque la gente resalta el mundo de las tinieblas, pero el mundo celestial, hay demasiadas cosas que ver allá arriba. ¿Qué encuentro? Porque yo sé que una gente como tú, con ese nivel de revelación, algún encuentro ha tenido con seres espirituales. En una ocasión, hermano Venancio, estaba desempeñando un ministerio, bendito sea el nombre de Jesús, y el ministerio tenía mucha demanda de parte del Señor, por lo cual había noches donde el Señor no me dejaba dormir, hermano. Wow. Noches donde yo quizá quería dormir y Dios me dejaba despierto. En esas noches me acuerdo, bendito sea el nombre de Jesús, que tuve, digamos, dos experiencias en una, porque vi un demonio en una de esas noches. Era como en forma de un animal. Por ahí por donde yo vivo se practica mucho el vudú y hay centros de hechicería. Aquí en San Felipe, en la entrada del Almendro, por ahí por esas áreas, hay muchos puestos de hechicería y hay muchos haitianos que practican la hechicería o el llamado vudú desde Haití. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces yo estaba en ese lugar, bendito sea el nombre de donde yo vivo. Hay unos cuantos altares, bendito sea el nombre del Señor. No sé si por los altares o no sé si porque la tierra estaba maldita por los sacrificios que se habían hecho, pero esa noche, bendito sea el nombre, me estaba sentado en un mueble, bendito sea el nombre de Jesús. Yo logré ver a un animal. Hermano, hay que ser loco en el espíritu. Yo le caí atrás a ese animal. Yo todavía pensaba que era un animal. Cuando yo le caigo atrás, bendito sea el nombre de Jesús, yo veo que cruza por entre una paliza donde no cabe. Era grande. Digo yo, y ahí yo entendí que era un demonio, un espíritu. Y ¿sabe qué me llama la atención? Que era blanco. Confundía. Si fuera negro yo pudiera pensar que era un demonio. Pero yo llegué a pensar que era un animal literal, físico. Y cuando yo le caigo detrás veo que cruza por entre una paliza y yo entendí que era un espíritu. Cuando me tocaba predicar en la mañana, Dios me dijo, lleva el ministerio y predica al frente donde tuviste el espíritu. Porque es un espíritu de derramamiento de sangre que se está moviendo y yo quiero detenerlo. Cuando iba a predicar, yo tenía que irme a predicar para la calle. Y Dios me dijo que predicara frente, donde la casa, donde se movían los espíritus. Y sucedió todo, hermano, y no pudimos salir del lugar donde estamos. Cuando Dios determina que tú prediques en un lugar, los hermanos se tardaban para cambiarse.
Y de repente una hermana que vivía cerca y donde el espíritu se estaba moviendo dijo, pero ustedes nunca han dado un culto aquí, ¿por qué ustedes no lo dan aquí? Bueno, pues vamos a darle aquí. Entonces vino la visión y me dije, me acuerdo que anoche yo vi un espíritu y el Señor me dijo que diera el culto aquí. El Señor permitió que varios hermanos, escucha esto, porque a veces hay negligencia de algunos hermanos que Dios la utiliza para un propósito. Yo no sabía que una negligencia iba a ser utilizada por Dios para yo dar una palabra, porque ya a mí se me había olvidado que Dios dijo que diera el culto ahí. Cuando yo entonces entiendo, digo, el Señor quiere que dé el culto aquí. Ese culto fue tan glorioso que personas recibieron el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Era una gloria terrible. Las personas no paraban de sentir la presencia de Dios y se atacaban los demonios. Hoy en día ese centro donde tocaban la campana de hechicería está seco. Y el lugar donde tocaban esa campanita, el que cuidaba el lugar se convirtió, aunque volvió a descarriarse. Pero el poder de Dios impactó tan fuerte que ese lugar está deshabilitado. Dios mío. Dios se glorificó. Esa noche después, en esa misma área, bendito sea el nombre de Jesús, yo entro al mundo espiritual. Wow. Y cuando estoy en el mundo espiritual, hermano, cuando digo entro al mundo espiritual, para algunos hermanos que no entienden, yo entré a una especie de éxtasis donde mi cuerpo quedó paralizado, pero mi espíritu entró a una dimensión celestial. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde vinieron dos ángeles y agarraron un demonio con forma de mujer por una esquina del hombro y otra esquina. Y me dijeron, ese es un espíritu de Santa Marta, que de tiempo en tiempo se mete en cuerpo de mujeres cristianas y no cristianas para hacerte caer. Espérate. Le pasó para acá. Porque la no cristiana uno dice, y mujeres cristianas, ¿cómo así? Mujeres cristianas, hermano. Así me decía aquella voz mientras los dos ángeles sostenían el espíritu con forma de mujer. Y hermano, yo entendí, bendito sea el nombre de Dios, que mi guerra era con un espíritu de Santa Marta en ese tiempo. Yo veía las serpientes, cómo estaban en los cuerpos. Y yo discernía cuando una muchacha tenía serpiente. Bueno, mi compañero de ministerio, el evangelista Pablo Severino, bendito sea el nombre del Señor, él sabe que mientras la trayectoria que andamos juntos, yo le decía a esa muchacha, porta una metresa, un demonio. Se manifestaba un culto y la muchacha caía endemoniada, como yo se lo decía. ¿Cristiana? Una joven del ministerio, sí. No, cristiana no, impía. Una joven del ministerio tenía una niña. Y la niña traía muchos jóvenes, porque algo que tiene la metresa es que donde hay demonios hay muchos jóvenes. Por eso usted ve que una mujer que porta metresa tiene 5 o 6 enamorados, 7 o 8, porque la metresa tienden, el espíritu de serpiente tiende a atraer a los hombres mediante una sedición y mediante gestos. No es que tú eres linda, es que tiene un asunto por dentro. Un demonio. Sí, porque hay mujeres piensan que son lindas. Y yo veo ese demonio en la joven. La compañera del ministerio era cristiana, pero tenía una niña que recién se había convertido, pero portaba ese espíritu de demonio y no había recibido liberación. Le digo, mira, tu hija porta un demonio. Yo le vi una serpiente, le dije yo a ella. Ella al principio quizás no me creyó porque es su hija, la niña que ella amaba. Pero algo que tiene que entender el profeta de Dios es que la profecía y la palabra del Señor no tiene favoritismo. Dios mío. Por eso alguien cercano a ti da la palabra como Dios te la manda. Yo se lo dije y para el Señor no dejarme en vergüenza, el mismo día en un culto, una hermana estaba cantando un devocional y la hermana le arrependió el espíritu y la muchacha cayó moviéndose como serpiente. Wow. Y ahí donde fue yo empecé a entender que ese espíritu de metresa o de serpiente estaba pendiente, estaba alrededor para poseer los cuerpos, para hacerme caer. Dios mío. Y estaba peleando con esos demonios. Y estaba pendiente de echarlo fuera de los cuerpos porque yo entendía que había una guerra. Y yo entendí en esos momentos que yo tenía que dominarme a mí mismo porque esos espíritus no juegan, hermano. Esos espíritus han hecho caer evangelistas de renombre, gente de rango, gente que están operando en niveles grandes. Esos evangelistas lo han dicho caer. Le digo yo, si todavía que mi nombre no es conocido, si todavía que yo todavía no soy alguien influencer, esos demonios me persiguen, han hecho caer a personas de más autoridad y más niveles que yo. Yo tengo que cuidarme. Entonces fue donde empecé a practicar lo que es el ayuno para doblegar mi carne, para someterme a mí mismo. Ok, comenzaste a practicar el ayuno para doblegar tu carne. Para someterme a mí mismo, hermano. Yo quiero que tú me le des un consejo a esta generación para cerrar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira tu cámara allá. Gloria al Señor. Le doy un consejo a esos jóvenes que Dios ha llamado con un ministerio, una palabra del reino. Guárdate en santidad para el Señor. La venida de Cristo está a punto de acontecer.
Las trompetas están a punto de sonar. Y si tienes un ministerio, guárdate en santidad para Dios. Que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de santidad. No te emociones, no busques view, no busques emoción. Trata de guardarte en santidad, que el Dios que te llamó él mismo te va a exhibir. Sobre todo entiende que estamos viviendo los últimos tiempos donde hay que guardarse para el Señor. Las trompetas están a punto de sonar, iglesia. Guárdate en santidad. Los jóvenes absténganse de caer en fornicación, la mestreza, los espíritus de lascivia, de concupiscencia que están atacando a los jóvenes. Guárdense los jóvenes para Jesucristo, que el fin se acerca. Dios le guarde, Dios le bendiga. Dios mío, mi amado, Dios te bendiga y te guarde de manera especial. La gente que están ahí, compartan este video, denle like. Personas como esta y palabras como esta son las que hay que compartir. Le digo por qué no nada más le dije palabras, sino personas como esta. Porque hay gente que tienen una buena palabra, pero son paupérrimas en su vida personal. Este hombre, este joven de Dios, se le ve la sinceridad, la humildad, y necesitamos que se levanten jóvenes como él. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo la gente te puede seguir en las redes? O si quieren comunicarse contigo para cualquier tipo de oración, mi amado. Amén. Mi nombre es Abraham Ramírez, bendito sea el nombre de Jesús. Ya mencioné, nos congregamos en la iglesia No Renacer en Cristo Primero, nuestro pastor Kelly Polanco. Ahora mismo estoy incomunicado, no hay contacto, pero me llamo en Facebook, bendito sea el nombre de Jesús, Jorgelis Ramírez. Así puede buscarme, YORGELIS, RAMIREZ, Jorgelis Ramírez. Así puede buscarme en Facebook, bendito sea el nombre de Jesús. Y por Facebook usted se puede contactar conmigo. Dios te bendiga, mi amado. La paz de Dios con ustedes. Esto se puso serio.